El arsenal de Ucrania acaba de hacerse un poco más grande y mucho más efectivo con la introducción de un arma nueva, inusual pero emocionante. Una que se eleva hasta alturas estratosféricas antes de caer sobre sus enemigos. Una que puede evadir interferencias y sistemas de guerra electrónica con facilidad. Una con el potencial de aplastar las defensas aéreas rusas al instante, dejando a las tropas, recursos e infraestructura del Kremlin cada vez más expuestos a ataques posteriores. Conozcan el DART, el misil que trae una idea de hace décadas al siglo XXI y que podría resultar ser una adición invaluable al arsenal de armas de Ucrania. El DART fue diseñado por el programa del Centro de Tecnologías Innovadoras de Ucrania. Es un misil ligero que está diseñado para ser elevado al aire con la ayuda de globos estratosféricos. Una vez que los globos alcanzan cierta altura, el misil es liberado, utilizando sistemas de navegación integrados para seguir una ruta de vuelo preestablecida antes de finalmente atacar su objetivo desde arriba. Es un concepto sorprendentemente simple, y la idea de usar globos en la guerra se remonta a siglos atrás. En la antigua China, por ejemplo, las llamadas linternas Kongming se usaban como dispositivos de señalización militar. Zhuge Liang, un famoso estratega, las usó primero para pedir ayuda al estar rodeado de enemigos, y pronto la idea se popularizó. En el mundo occidental, otro ejemplo temprano del uso de globos con fines militares ocurrió a finales del siglo XVIII, durante la batalla de Fleurus, en la que las fuerzas francesas usaron un globo lleno de hidrógeno para rastrear el movimiento enemigo y dar reportes en tiempo real a las tropas terrestres. Francia tuvo un cuerpo aerostático de corta duración, disuelto por Napoleón, pero la idea de usarlos en batalla no terminó ahí. Las fuerzas imperiales austriacas usaron bombas transportadas por globos contra Venecia en 1849, por ejemplo. Sujetaron explosivos, cada uno de alrededor de 24 a 30 libras, 11 a 14 kilogramos, a globos de aire caliente de papel que luego fueron lanzados tanto desde tierra como desde un barco de vapor. Se lanzaron unos 200. Al menos uno impactó la ciudad como se esperaba, aunque muchos se desviaron por el viento, mostrando el gran reto de usar globos en batalla. Con el paso del tiempo, varias fuerzas militares de todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido, intentaron resolver estos desafíos y descubrir nuevos métodos más efectivos de guerra con globos. En la Primera Guerra Mundial, los globos se usaron bastante como plataformas de observación, y en la Segunda Guerra Mundial se vio una gama aún más diversa de aplicaciones. Los británicos emplearon globos de barrera para interceptar ataques aéreos de bombarderos alemanes y de los primeros misiles de crucero. También orquestaron toda una operación militar, la Operación Outward, usando globos. Esto implicó el lanzamiento de casi 100.000 globos en total, de los cuales aproximadamente la mitad llevaban artefactos incendiarios, mientras que la otra mitad transportaba tramos de alambre de acero diseñados para provocar incendios y dañar líneas eléctricas en toda Europa, causando un caos con el que las fuerzas alemanas tuvieron que lidiar. Japón, por su parte, utilizó globos incendiarios, también conocidos como bombas de globo fugo, para transportar cargas explosivas a través del Océano Pacífico. Miles de estos globos, que medían alrededor de 10 metros o 33 pies de diámetro y estaban hechos principalmente de papel de seda, fueron lanzados desde Honshu, transportando explosivos y artefactos incendiarios. Cientos de estos globos fueron vistos en América del Norte, causando 6 muertes y algunos incendios forestales menores. Aunque la mayoría de estos ejemplos históricos tuvieron resultados mixtos, los ejércitos modernos cuentan con tecnologías avanzadas, mejor comprensión de las condiciones que afectan a los globos y métodos más sofisticados para contrarrestarlas. Como resultado, algunas de las fuerzas militares más poderosas del mundo, incluyendo a Estados Unidos y China, continúan explorando posibles aplicaciones de sistemas basados en globos. Sin embargo, Ucrania no solo está explorando o experimentando, ha estado desplegando activamente globos para sembrar confusión, caos y destrucción entre las filas rusas durante varios años, según escribió el Wall Street Journal. Pero ningún país ha llevado más lejos el uso de globos que Ucrania, que los está utilizando para ejecutar ataques audaces en lo profundo de Rusia, así como para reconocimiento, transporte y como señuelos. Las fuerzas de Kiev usaron globos al inicio del conflicto para lanzar bombas y granadas sobre los rusos o como señuelos para agotar sus defensas aéreas. Para 2024, ya había llevado sus operaciones con globos a otro nivel, usando productos de proveedores estadounidenses como sistemas de lanzamiento para armas kamikaze compactas.
Estos globos le dieron a Ucrania la capacidad de atacar objetivos rusos mucho más allá de los territorios ocupados y a través de la frontera internacional entre ambas naciones. Y los globos se han utilizado en numerosos ataques a campos petroleros, refinerías, terminales marítimas y centros ferroviarios. Como señala Michael Kaufman, experto en asuntos militares rusos de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, esta es una parte muy importante del esfuerzo general de Ucrania para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones en términos mucho más razonables. Y es gracias, en parte, a los globos. No es de sorprender, entonces, que los ingenieros militares de Ucrania hayan estado buscando maneras de ir aún más lejos, y el misil DART es el resultado final de sus esfuerzos. Así que veamos más de cerca qué es y cómo funciona. El Centro de Tecnologías Innovadoras no ha revelado las especificaciones técnicas exactas, ni del misil en sí, ni de los globos utilizados para lanzarlo. Sin embargo, los datos disponibles públicamente sugieren que el misil es razonablemente compacto, mide alrededor de 6 pies o 1,80 m de largo y pesa cerca de 13 kilogramos o 29 libras cuando está vacío. Se dice que puede transportar ojivas que pesan entre 3,5 kilogramos o 7,7 libras, y 10 kilogramos o 22 libras dependiendo de la configuración. Se cree que la ojiva incorpora elementos penetrantes a base de grafito, aunque de nuevo no hay detalles específicos confirmados sobre cómo funciona o contra qué tipo de objetivos podría ser utilizada. Tampoco sabemos el alcance preciso, el nivel de precisión o incluso el estado de producción de este misil, lo cual es completamente normal, dado que Ucrania no quiere divulgar datos que los rusos puedan usar en su contra. Es mejor mantener estas armas en secreto hasta que estén listas para usarse en la guerra, pues así es más probable sorprender al enemigo. Aunque muchas especificaciones técnicas siguen siendo clasificadas, tenemos una idea general de cómo funciona el DART. Los informes sugieren que los globos estratosféricos lo llevarán a altitudes de entre 7,5 y 11,2 millas o de 12 a 18 kilómetros. Al alcanzar la altura adecuada, el misil es lanzado. En ese momento, depende de servomecanismos especiales y sistemas de navegación integrados para estabilizarse en el aire y seguir su trayectoria de vuelo preestablecida. Eso puede parecer un detalle menor, pero es increíblemente importante, porque si el misil simplemente se dejara caer desde un globo sin poder estabilizarse, fácilmente podría desviarse kilómetros de su curso. En cambio, el DART se dirige hacia su objetivo durante el descenso, pero una vez que está a unos 3,7 millas o 6 kilómetros de la superficie de la Tierra, su sistema de navegación se apaga por completo. Esta es, sin duda, la parte más importante e interesante del diseño del DART. Con la navegación desactivada, utiliza un motor de combustible sólido para seguir su ruta preestablecida hasta impactar su objetivo, que puede ser desde un depósito de municiones hasta un tanque de petróleo. Ahora bien, aquí está por qué esto importa. Rusia depende cada vez más de los sistemas de guerra electrónica para interferir, engañar o de alguna otra manera interrumpir los drones y misiles ucranianos. Sus ingenieros continúan innovando en esta área, agregando antenas adicionales y creando sistemas más complejos, para básicamente detener los activos aéreos de Ucrania en seco, cortando sus comunicaciones e inutilizando sus sistemas de navegación para que no logren alcanzar sus objetivos previstos. La ventaja única del sistema DART es que no depende de comunicaciones externas ni de sistemas de navegación por satélite durante los últimos kilómetros de su descenso. Así que, al menos en teoría, incluso si Rusia tiene todo un ejército de interferidores de guerra electrónica en tierra, listos para saturar las ondas con señales falsas y estática, eso no importa. El ruido no hace ninguna diferencia para este sistema porque no está escuchando. En cambio, cae en silencio hacia su objetivo y los interferidores no pueden hacer nada para detenerlo. En una guerra cada vez más dominada por la tecnología de guerra electrónica, eso es muy importante. De hecho, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que la guerra electrónica se ha convertido en una de las fuerzas definitorias del conflicto, con un gran impacto para ambos bandos. La noche del 14 al 15 de junio, por ejemplo, Rusia lanzó la asombrosa cantidad de 70 misiles y más de 600 drones, para un total de 681 medios aéreos, contra pueblos y ciudades ucranianas. Ucrania pudo destruir o interferir 632 de esos activos, lo que demuestra el poder y el potencial extraordinarios de los sistemas de guerra electrónica para salvar vidas y prevenir desastres. La alta prevalencia de sistemas de interferencia GPS en el campo de batalla ha llevado a Rusia y Ucrania a una carrera desesperada para encontrar métodos alternativos de guía o para desarrollar armas que, en efecto, ya saben a dónde van desde el principio y no necesitan ser guiadas todo el trayecto.
como el DART. Pero antes de profundizar en los otros beneficios únicos, aplicaciones y posibles desventajas de esta nueva arma, hay mucho más de esto. Así que si estás obteniendo valor de The Military Show, no olvides suscribirte. El principal beneficio del DART es su capacidad para evadir los sistemas de guerra electrónica enemigos, aunque no es su única ventaja. Otro enorme beneficio de este sistema está relacionado con el hecho de que se lanza desde un globo. Eso significa que, teóricamente, podría desplegarse desde casi cualquier lugar. Eso incluye ubicaciones en la línea del frente, así como lugares dentro del propio territorio de Ucrania, ya que los registros históricos del clima muestran que los vientos estratosféricos tienden a soplar en dirección este desde Ucrania hacia Rusia. Un globo podría, por ejemplo, lanzarse en Kiev y simplemente dejarse llevar por la brisa 160 kilómetros o más hacia Moscú antes de soltar su carga. Y como estamos hablando de globos, no de aeronaves, todo lo que los soldados ucranianos tienen que hacer es inflar el sistema y dejarlo volar. No hay necesidad de pistas de aterrizaje ni aeródromos, ni tampoco es necesario poner en peligro la vida de un piloto o arriesgar el daño o la destrucción de una aeronave costosa para usar este tipo de municiones. Pueden lanzarse en cualquier momento y desde casi cualquier lugar, simplemente se les deja seguir su trayecto hacia territorio enemigo. Esto da a Rusia algo distinto con lo que lidiar. Hasta ahora, tenía que enfrentarse a una amplia variedad de drones y misiles desarrollados localmente por Ucrania, así como a armas occidentales como los Storm Shadow y los ATACMS. Aunque todos son diferentes, muchos de estos sistemas siguen patrones convencionales y comparten vulnerabilidades que pueden explotarse con radares, defensas aéreas y tecnología de guerra electrónica. El DART es distinto en casi todo. Se eleva a alturas mucho mayores que el dron promedio y se dirige a sus objetivos a gran velocidad sin depender de los mismos tipos de tecnologías de navegación que un misil común. Eso es un problema para Rusia, ya que el Kremlin no tiene una forma comprobada de contrarrestar este sistema. Todo lo que puede hacer es esperar que sus sistemas de defensa aérea, como el S-300 y el S-400, sean capaces de detectar los misiles en su aproximación e interceptarlos antes del momento del impacto. Sin embargo, en años recientes se ha demostrado que estos sistemas no son confiables. Docenas han sido dañados y destruidos por Ucrania, y con menos defensas disponibles, los comandantes del Kremlin se han visto obligados a reubicar sus recursos restantes y priorizar la protección de su infraestructura más importante y otros lugares como Moscú. Aún así, Ucrania sigue demostrando que las defensas de Rusia simplemente no son suficientes, ya que los operadores de drones de Kiev han realizado varios ataques sucesivos contra las ciudades más grandes y mejor defendidas, como la propia ciudad de Moscú, así como San Petersburgo. Con el poder del DART en su arsenal, las fuerzas de defensa de Ucrania podrían hacer que esos ataques sean aún más mortales y devastadores para el Kremlin. Por ejemplo, podría lanzar una serie de misiles DART como primera fase de un asalto aéreo, usándolos para inutilizar cualquier radar o defensa en una zona objetivo. Luego, podría continuar con enjambres de drones y misiles convencionales, arrasando con elementos expuestos de la infraestructura energética y activos militares. Y los beneficios no terminan ahí. También está la cuestión del costo. No es secreto que, aun con fondos y apoyo de sus aliados en Europa y otros lugares, Ucrania no puede igualar el gasto en defensa de Rusia. Tampoco puede igualar a su oponente en cuanto a enormes reservas de municiones, mano de obra o capacidad de producción militar. No tiene las enormes fábricas ni las redes logísticas de las que Rusia depende para fabricar misiles y drones costosos en grandes cantidades. Como resultado, tiene que hacer las cosas de manera diferente. Tiene que ser adaptable y de bajo costo. Por eso vemos que Ucrania depende de innovaciones locales, como su creciente ejército de drones, formado principalmente por vehículos aéreos no tripulados baratos y fáciles de producir. También por eso, Ucrania ha pasado gran parte de esta guerra no necesariamente tratando de crear el arma perfecta, sino invirtiendo en sistemas que sean funcionales, asequibles y difíciles de enfrentar para el enemigo. Un misil lanzado desde un globo ligero cumple ese criterio. Gracias a su naturaleza compacta, combinada con el hecho de que simplemente puede flotar en el aire en lugar de necesitar ser lanzado y pilotado, el DART debería ser bastante barato para que Ucrania lo ponga en producción en serie. Aunque no sabemos el costo exacto por unidad, probablemente son mucho más baratos que los sistemas de misiles de crucero o balísticos más grandes y complejos. Y aunque la ojiva del DART es relativamente pequeña, aún debería tener suficiente potencia para causar daños graves a los tipos de objetivos adecuados. Dicho todo esto, es importante no dejarse llevar y asumir que el DART es un arma perfecta o que resuelve todos los problemas de Ucrania. Aún hay mucho por descubrir de este sistema,
y tomará tiempo y paciencia entender por completo sus capacidades y eficiencia en el mundo real. Los expertos ya se preguntan cuán efectivos deben ser los sistemas de navegación del DART para que el misil mantenga el rumbo hacia el blanco, incluso si están desactivados. Muchos también han señalado problemas históricos de los sistemas basados en globos. Cualquiera que haya dejado escapar un globo con el viento, por ejemplo, sabrá lo mucho que el viento y las condiciones climáticas en general afectan a estos objetos. Claro, los globos estratosféricos de grado militar no son como los de cumpleaños que se usan en casa, aunque muchas reglas siguen siendo similares. El viento puede llevarlos en distintas direcciones y están sujetos a cambios bruscos en la intensidad del viento y en las condiciones climáticas. Factores como el momento del lanzamiento y las condiciones de liberación pueden introducir un cierto grado de incertidumbre, lo que podría hacer que el DART sea más difícil de controlar. Por eso, hay que preguntar sobre el alcance del DART, la probabilidad de que dé en el blanco y el margen de error en su precisión. También necesitamos saber el costo de fabricar cada unidad y si el sistema ya ha sido probado o usado en combate real, o si aún está en fase de planificación o prototipo. Sin esta información, es imposible sacar conclusiones definitivas sobre el verdadero valor y viabilidad del arma. Sin embargo, según lo que sabemos, hay muchas razones para ser optimistas sobre este sistema. Al menos en teoría, parece resolver varios problemas que Ucrania ha enfrentado al usar municiones más convencionales, mientras presenta nuevos desafíos para el enemigo. Sin duda, es una propuesta única, y si resulta exitosa, podría abrir el camino para más sistemas de estilo similar, diseñados específicamente para contrarrestar las tecnologías de guerra electrónica al desactivar sus propios sistemas de navegación interna a medida que se acercan a su objetivo. Y Kyiv no tiene intención de detenerse aquí. Aunque han sido bastante reservados con respecto a las especificaciones del DART, los desarrolladores admiten que su tecnología podría servir de base para futuros proyectos, como misiles balísticos y tierra-aire. De nuevo, no hay más detalles sobre lo que eso podría implicar. Los equipos de Ucrania podrían ya estar explorando nuevas formas de usar globos para lanzar municiones más grandes y letales, o agregar sistemas de navegación más avanzados que ayuden a evadir los bloqueadores electrónicos de Rusia. En cualquier caso, una cosa está clara: la ambición de Ucrania sigue siendo inigualable, y el país continúa demostrando un compromiso inquebrantable con la innovación, siempre buscando nuevas formas de romper límites y llevar al máximo las tecnologías militares, de maneras que otros apenas pueden imaginar. Es gracias a su ambición, innovación y confianza en sí misma que Ucrania se encuentra en una posición tan fuerte en este momento, mientras que Rusia está cayendo en una crisis cada vez más profunda y oscura. Puedes aprender más sobre esto en este video, que muestra cómo incluso Vladimir Putin está empezando a darse cuenta de que su guerra está condenada. Y para conocer las implicaciones a largo plazo de ese hecho, mira este video, que analiza cómo Rusia puede seguir sufriendo durante generaciones, incluso cuando la guerra finalmente termine. Y para obtener un análisis más profundo y reportes actualizados sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en todo el mundo, asegúrate de suscribirte a The Military Show hoy mismo.